Dios le bendiga, amado de Dios. Qué bueno es para mí poder compartir contigo este domingo de mañana. En Argentina celebramos el Día del Niño. En la iglesia celebramos el Día del Señor y oramos y bendecimos a nuestros hijos. Hoy quiero compartirte, ve buscando en tu palabra, Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7. El título de esta reflexión es ¿Cómo nos afirmamos en Cristo? La Ciudad de México, con esto quiero comenzar, se hunde, busqué y me asombró el dato, de 8 a 12 centímetros por año. Hay partes donde se hunde hasta 40 centímetros por año. ¿Cuál es la razón? Y esto es interesante porque tiene que ver con lo que yo quiero compartir contigo, con tu vida, mi vida, la vida de todo creyente y la vida de muchas personas que no son creyentes, pero necesitan de Dios. Por un lado, la Ciudad de México fue construida sobre el lecho arcilloso de Texcoco. Es una superficie sumamente arcillosa, la cual por la extracción que se detuvo en 1950 de las aguas subterráneas, comenzó a comprimirse y a deformarse constantemente, produciendo lo que es el hundimiento de los suelos y que los edificios se agrietaran, aún monumentos que consideran de mucha importancia para los mexicanos. Ahora, la vida de muchos creyentes que en verdad y con sinceridad aman a Dios es así, se hunde, se agrieta, se resquebraja y hay razones por las cuales esto está sucediendo, aunque son personas que aman a Dios. Los árboles tienen raíces, las casas y edificios cimientos, los monumentos tienen base de sustentación. La vida espiritual no es distinta. Y esta es la principal causa por la cual la vida de algunos creyentes está agrietada o se está hundiendo en dificultades cuando fue pensada, Jesús fue muy claro en Juan 10:10b, que Él vino para que tengan vida y tengan una vida realmente de gozo, de abundancia, que valga la pena vivirse. Se necesitan bases y bases firmes, cimientos bien plantados, porque la vida cristiana es dinámica, necesita ser nutrida, pero además estamos en el mundo donde va a haber dificultades y tenemos ese conflicto entre agradar a Dios, agradar a los demás y aún el mayor conflicto que suele suceder en toda persona, agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Es el anhelo del Señor, el anhelo de Pablo, precisamente que los creyentes permanecieran firmes y se arraigaran, porque es un proceso el arraigamiento en Cristo. Si tu amor a Dios solo te lleva a leer la Biblia, a ir a la iglesia cada tanto, a un culto presencial, porque el culto virtual no es ser parte de la iglesia, si te lleva a orar cada tanto, esto no te alcanza. Es bueno, puede ser de provecho para ti, pero no alcanza para que la vida espiritual que Dios vino a establecer en tu vida se arraigue, permanezca y produzca el fruto que agrade a Dios. Amado, la firmeza, el arraigo espiritual es una de las preocupaciones que tiene Dios y que Pablo nos transmite precisamente a través de esta carta a los Colosenses. Una iglesia que él no conocía. Mira cómo dice, vamos a ver las preocupaciones de Pablo, precisamente en este texto que Dios inspiró en la pluma de Pablo. Colosenses 2, del 1 al 7. En la Biblia de las Américas dice así: porque quiero que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes, el apóstol Pablo, por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Pablo está escribiendo a los colosenses, pero se dirige a través de ellos a los de la Odisea. Al final de esta carta le va a decir, hay una carta que le envió a los de la Odisea y quiere que esa carta también sea leída en los colosenses. Esto es interesante porque esto explica que el anhelo de Pablo era que las iglesias tuvieran acceso a lo que él, porque Pablo, Dios había guiado a Pablo, también accedieran. Dice el verso 2, ¿por qué tenía interés en que se lea esta carta? No solo aquí, sino en otra iglesia. Dice el verso 2, porque quiero que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcanzando todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprender, de tener una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El misterio de Dios es Cristo, el propósito de Dios es Cristo, el Evangelio es Cristo, el culto es Cristo.
Dice el verso 3, en el cual, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo, dice el verso 4, para que nadie les engañe con razonamientos persuasivos. Segunda preocupación de Pablo. No solamente quería que tuviéramos acceso a la riqueza de Dios, a todo lo que Dios vino a traer a tu vida, a mi vida, a la vida de cada creyente, sino que además sabía que hay palabras engañosas, capciosas, persuasivas, que podrían apartar a todo creyente, a todo hermano, aún a un líder o pastor, del verdadero propósito de Dios. El 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. La estabilidad viene de Dios, el permanecer viene de Dios y el arraigo viene del Señor Jesucristo. Dice el 6, por tanto, de la manera, y esto es importante porque Pablo está estableciendo un principio espiritual que solemos pasar por alto u olvidar o no tener presente constantemente. Dice, verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así andad en él, que ningún apóstol, nueva revelación, te aparte de ese propósito de Dios de andar como recibiste en Cristo, con esa misma gracia, con esa misma fe, con esa misma confianza, con esa misma pasión que Juan llama volver al primer amor. El 7 dice así, habiendo sido firmemente arraigados y ahora, o sea, lo que corresponde, una vez que Dios te plantó, te puso en Cristo, es necesario ser edificado, dice el Señor, en Él, establecidos en vuestra fe, tal como fueron instruidos, y este es el fruto, rebosando de gratitud. ¿Cuáles eran las preocupaciones que se trasuntan en esta carta de Pablo por la iglesia, no solo de Colosas, sino también otras iglesias, también por vos, por mí, por nosotros? Primero, eran varias. La primera, el estar limitado en sus prisiones. Pablo, por causa de Cristo, estaba aprisionado, no podía moverse como él quería. Sin embargo, aprovechó, como explicamos el domingo anterior, ese tiempo de prisión, de limitación, para escribir sus cartas, para alcanzar a gente como alcanzó a Onésimo, aún en la misma cárcel. Lo cierto es que él aprovecha este tiempo para edificarles, para exhortarles, que era su deseo. Por eso se conecta con ellos por medio de sus cartas. Y esto vos también lo podés hacer. Vos también podés ser de bendición, de edificación y de exhortación a otras personas usando el WhatsApp, usando las redes. Que las redes no solamente sean para sacarte selfies, fotos bonitas, o dónde estuviste, dónde viajaste. Honra a Dios a través de las redes. Aprovecha los recursos que nos da la tecnología para bendecir y extender el reino de Dios. Pablo sabía que, estando ausente, por estar encarcelado, vendrían lobos, preocupación latente en el corazón de Pablo, que querrían aprovechar la ausencia o las cárceles de Pablo precisamente para desviar, sacar del sendero de Dios a los creyentes. Falso maestro, como él mismo lo va a anticipar. Jesús lo hizo también en Lucas 21, 8 y 9. Un texto que te quiero compartir para tenerlo presente ahora que abundan los supuestos profetas y apóstoles. Dice el Señor Jesús en Lucas 21, 8. Y él dijo, miren que no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, no lo sigan. ¿Qué es lo que quiere Dios? No sigas a falsos maestros, no sigas a personas que vienen en su nombre y lo que intentan realmente es sacarte, apartarte del camino de Dios con nuevas revelaciones, nuevas estrategias o cosas nuevas, cuando el Evangelio es perenne, no cambia, no necesita ser cambiado. Jesucristo no ha cambiado, dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Verso 9 dice, cuando oigan de guerras, disturbios, no tengan temor, porque estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no sucederá inmediatamente después de esto. Algo fundamental, importante para entender. Pablo va a decir en 1 Timoteo 4:1 algo que también es pertinente para esto que estoy compartiendo contigo. Él dice así, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios, claramente que en los últimos tiempos algunos negarán la fe, apostatarán, irán en otra dirección, prestando atención a espíritus engañadores y a
doctrina de demonios. ¿Cómo califica Pablo entonces a los falsos maestros, aquellos que traen cosas y quieren apartar de Dios? Dice que son gente, herramienta de espíritus engañadores. Otra carga que Pablo tenía, y esto es importante, es que la iglesia estuviera unida en amor. Verso 2. La división, los conflictos, los malos entendidos, tener líderes carnales o faltos de compromiso con Dios genera un clima que es sumamente aprovechado para las habilidades que el enemigo tiene para apagar el amor, dividir y traer conflictos en la iglesia. El tercer problema que hoy enfrentamos en este tiempo donde tenemos de todo con solo llamar, pida ya, llame ya, es el conformismo que se visibiliza en la falta de compromiso y ejercicio en los dones y talentos. El resultado es por no comprender la riqueza del plan de Dios. Como dice Colosenses 2:2, hay una riqueza en caminar y servir a Dios. Hay una riqueza y frutos cuando nosotros tenemos, no solamente vamos a la iglesia, tenemos una vida espiritual y comprendemos que hemos sido llamados a que en todas las áreas, en todos los ámbitos, honremos y glorifiquemos a Dios. El apóstol le preocupaba que ellos se conformaran con haber sido alcanzados para salvación y que pensaran que el plan de Dios solo se limitaba a limpiarlos, a perdonarlos y cada tanto reunirse, cuando el propósito del Evangelio es transformarte para que puedas ser de luz, de sal, de bendición, estar en misión en tu hogar y en todo ámbito, aún en lo cotidiano, en la semana. La traducción lenguaje actual dice así: unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios. No solo has sido salvado para algo. Dios quiere usar tu vida, bendecir tu casa, los tuyos y bendecir a otros. Dios tiene un plan que involucra a otros. Entonces, ve, camina en la mano de Dios. Este plan está vinculado no solo a Cristo, sino la importancia de pasar tiempo en intimidad, a solas con Dios, donde en esa intimidad Dios te va a orientar, te va a fortalecer, te va a corregir y te va a mover en la dirección que Él planeó de antemano, como dice Efesios 2:10, que Dios ha dispuesto obras para que realices, las cuales Él la hizo antes, pero son para que no solamente sepas lo que tienes que hacer, sino que además pongas manos a la obra, las hagas, sean parte de tu vida y no solamente conocimiento. Al confiar y tener plena certeza en la elección y el comando de Dios sobre nuestras vidas, esto produce un plus, una yapa, como decíamos antes, que está revelada en el verso 3. Es ese doble tesoro o riqueza. Primero, cuando caminamos bajo su dirección o señorío, el Señor nos da abundante sabiduría, es decir, sabemos qué hacer en todas circunstancias, somos guiados y recibimos de Dios la instrucción necesaria. El saber qué hacer o ser guiados en todas circunstancias es un tesoro precioso, que muchas veces hay gente que tiene años en el Evangelio y está atascado en su capacidad de decidir o hacer porque le está faltando esta sabiduría, porque no hay ese arraigo, ese compromiso que Dios quiere tener en su vida, aunque Él tenga muchos años de no sé qué. B, además del tesoro de la sabiduría, tenemos el añadido del conocimiento, en griego gnosis. Nuestros ojos son abiertos y hay un entendimiento de las realidades del mundo, de la economía, de la globalización, de la macroeconomía, pero también sobre las cosas comunes de tu vida, las relaciones, cómo debemos ser como hombres, como mujeres y sobre todo las verdades eternas del Evangelio de Dios que permean cada área de tu vida, de tu hogar. Entonces, cuando Dios da Sofía, da esa sabiduría, pero también da el conocimiento para saber cómo actuar, cómo compartir y aún para llevar a otros al Señor. El verso 4, Pablo manifiesta otra preocupación. Son los falsos maestros. Había antes, hubo a lo largo de la historia del cristianismo y hoy también están muy activos. Algunos tienen argumentos y esta es la preocupación de Pablo, persuasivos, engañosos. La versión lenguaje actual dice: nadie les engañe con frases bonitas, pero falsas. Dios habla hoy, dice, palabras seductoras, que no seamos atrapados o arrastrados
por palabras seductoras. La Nueva Versión Internacional dice con argumentos capciosos, tramposos, porque lo que buscan es apartarte de Dios. ¿Cuál es el capital, la riqueza espiritual con que los colosenses tenían? Pablo lo reconoce en el verso 5. Por un lado, su sincera preocupación como expresa en el presente espiritual de ellos. Y esto es llamativo. ¿Por qué? Porque muchos tienen preocupación por el crecimiento espiritual y el desarrollo de Cristo en su propia vida y aún en la vida de otros. Pero esto es lo llamativo. ¿Por qué? Porque esto tiene que darse en forma presencial. No te dejes engañar por los cultos virtuales. Asiste a una iglesia, relaciónate con hermanos, lleva a otros a la casa del Señor. Dios pensó en la iglesia como algo presencial, no como algo virtual. Se entiende que si estás incapacitado físicamente o por un problema de salud, por alguna dificultad, puedes participar y recibir algo de lo que virtualmente te puede ofrecer un culto, una reunión, pero Dios te ha insertado para que seas parte de la familia. ¿Te imaginas celebrar tu cumpleaños en forma virtual, conectarte con tu propia familia, tus propios hijos virtualmente? No. Bueno, la iglesia es la familia de Dios, necesita el contacto y la actividad presencial. Hoy es verdad que puedes mandarle y aprovecha las redes para mandar un WhatsApp, tu mensaje, animar. Puedes compartir este mensaje si es de bendición para tu vida. Los colosenses, además de contar con la preocupación que Pablo tenía por ellos, tenían a su favor que eran dos cosas. Por un lado, disciplinados. Dos, estables. De la disciplina o el orden vamos a hablar esta tarde en el culto presencial. Y esto es importante. La Nueva Versión Internacional dice así respecto al verso 5. Orden en lugar de disciplina. Estabilidad, eran disciplinados y estables. Interesante porque a veces los creyentes suelen olvidar que Dios, cuando viene a nuestra vida, viene a ordenar nuestras cosas, nuestras prioridades, nuestras pasiones, aquello que conformaba antes nuestra forma vana de vivir. Pero ahora en Cristo necesita ser revisado, corregido y llevado a los propósitos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así: vivan como deben hacerlo, lo cual, aunque es implícito, es necesario recalcarlo. Vivir de acuerdo con lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, para nuestra vida, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La palabra de Dios para todos dice así: tengan vidas ordenadas. La misma fe o confianza nos impulsa en esta dirección, ir acomodando nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos revela, a lo que Dios nos instruye, a lo que nos muestra el Evangelio, a lo que recibimos en el mensaje cada domingo en la iglesia donde te congregues. A esto apunta precisamente la exhortación de Pablo en 2 Corintios 5:17. Dice que si alguno está en Cristo, nueva vida. Entonces lo viejo debe pasar y para dar lugar a lo nuevo. ¿Cómo logramos estar firme y arraigarnos como era el anhelo de Pablo y es el anhelo de Dios que Pablo transmite? Hay dos cosas que hacerlo. En primer lugar, la respuesta está clara en el verso 6 y 7. Por un lado, andando como recibimos a Cristo, es decir, no perdiendo, recuperando el amor, el primer amor, el amor, la pasión por Dios, por leer la palabra, por congregarnos, por compartir, por testificar, para que los que amamos la familia tenga ese encuentro con Dios que uno ha tenido y que lo cambió y lo transformó. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios para que esta gracia nos lleve a bendecir a otras vidas. En segundo lugar, Pablo dice en el verso 7, lo anima a seguir siendo edificados. La traducción lenguaje actual dice así: seguir obedeciendo sus enseñanzas para ser mejores. La Nueva Traducción Viviente traduce así: fortalecerse en la verdad. Interesante. Si le preguntas al que está en tu casa qué almorzó ayer, tal vez te pueda responder. Pero pregúntale qué le dijo Dios ese día a su corazón, a su vida. Y vamos a comprender que a veces no prestamos la debida atención, ni nos enfocamos con la atención debida en buscar su palabra para nuestra vida. Quiero, hermano, que te nutras, que tu vida sea realmente una vida espiritual rica y preciosa. Y hay 3 indicadores de que Dios está obrando en tu vida. Y con esto quiero hacer el cierre. En primer lugar,
si andamos en Cristo, su presencia, su dirección, su amor, es una realidad presente en esa vida, no algo difuso, no algo limitado a ciertos momentos o cuando uno está en el culto. Tiene que ver con lo cotidiano, con cada momento de la vida. Dios no quiere que busques retiros de consagración, campañas de avivamiento. Dios quiere avivar tu vida y que eso involucre tu hogar, tu trabajo, tu profesión, tu oficio, que seas un hombre, una mujer de Dios. 2, si estamos establecidos y firmes cuando nos quieren apartar, esto no va a ser posible porque estamos firmemente plantados al Señor y el Espíritu Santo nos muestra, prende una señal de alarma cuando viene algo como congregarte el sábado o tener mentalidad judía o hebrea y nos damos cuenta que nos están mintiendo, engañando y que esto va contra lo que Jesús enseñó, porque no es parte del Evangelio. En tercer lugar, no solo somos agradecidos. Cuando estamos firmes y arraigados, hay una abundancia de gozo. Pablo dice, rebosamos de gratitud. Esto significa, y es importante, porque cuando hay esta abundancia de gozo, eso es el motor de compartir de Dios con otro, como lo ha sido esta mañana hacerlo contigo. Que Dios haga lo mismo en tu vida y en los tuyos. Dios abunde y realmente sea precioso para ti. Bendiciones, amado.